trabajamos el automatismo mental en de Clerambault y el fenómeno elemental en Lacan. Y eso habíamos dicho, yo les había dicho que presten atención a la cuestión de lo anideico, lo asensorial y lo neutro, porque básicamente lo que Lacan plantea es, bueno, ¿qué es anideico, asensorial y neutro? Un significante. Entonces vamos a ver cómo es la historia de ese significante, ¿sí? Que aparece bajo la forma del fenómeno elemental o aparece bajo la forma del automatismo mental. ¿Por qué aparece en la psicosis ese fenómeno elemental? Recuerdan que ese fenómeno elemental era como la célula, la forma mínima de lo que después van a ser todos los fenómenos de la psicosis. Y ahí estaba la metáfora de la nervadura de la planta, que es como si agarráramos la hoja del árbol y en esa hoja están contenidos todos los elementos de la estructura. Bueno, si agarramos ese significante solito que aparece, que es anideico, asensorial y neutro, ahí en ese significante solo, aislado, que no hace cadena significante, en esa hoja, que es ese significante solo, está toda la estructura de la psicosis. ¿Ok? En lo anideico, asensorial y neutro, de ese fenómeno elemental está toda la construcción de la psicosis. Entonces ahora vamos a ver cómo se construye la psicosis. Se construye en un mecanismo que Freud plantea, o sea, más bien que Lacan relee en Freud. ¿Sí? Lacan relee este mecanismo en 3 lugares en Freud. Este mecanismo se llama la Verwerfung, lo voy a escribir acá en el chat. La Verwerfung, que en Amorortu está traducida como rechazo, cancelación, desestimación, esa es la forma que más está traducida como desestimación. Como desestimación está ubicada como un rechazo más tajante que el rechazo propio de la represión, porque la represión ya sería un rechazo, ¿sí? Cuando Freud dice que es el esfuerzo de dar caza, el rechazo de la represión, esa traducción que es el esfuerzo de dar caza, es la forma del rechazo, ¿sí? En la represión. Bueno, acá justamente se trata de un mecanismo que no es la represión, que es distinto a la represión. Y que la forma más habitual en que se lo traduce en Amorortu es desestimación. Y Lacan agrega otro nombre tomado del derecho, tomado de la abogacía, que es forclusión. Y este es el término que más vamos a usar, ¿sí? Forclusión, que también, cuando veamos el próximo texto, no el seminario 3, ahora vamos a dedicar 4 clases al seminario 3. La clase pasada, las 2 de hoy y una más al seminario 3. Y después vamos a trabajar otro texto que se llama La cuestión preliminar, y ahí vamos a ver otra traducción del mismo término forclusión, que es preclusión. Bueno, cuando lean preclusión, sepan que está hablando de la forclusión. En realidad la traducción correcta es forclusión. ¿Sí? Lo que pasa es que son 2 traductores, el de seminario 3 y el de los escritos. Bueno, entonces, esos son todos los nombres que tiene la Verwerfung, ¿sí? Y les escribo el nombre que tiene la represión, Verdrängung, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya habíamos arrancado nuestro curso de alemán, que era la B corta, se pronuncia como F, Verdrängung, ¿sí? Bueno, por supuesto, si escuchamos a un alemán lo va a traducir un poquito mejor que yo, ¿no? Bueno, Verdrängung y Verwerfung son los 2 mecanismos importantes. Ahora vamos a tener otros más términos en nuestro curso de alemán, pero ya llegaremos. Bueno, entonces, hasta acá tenemos que este es el mecanismo, la Verwerfung,
producida, rechazo, cancelación, desestimación, forclusión, preclusión, todos esos términos son la Verwerfung, que es el mecanismo que Lacan reconstruye en Freud. Reconstruye quiere decir que Freud había usado este término, pero Freud no le dio el valor del mecanismo determinante de la psicosis. Entonces hay tres grandes momentos donde Freud trabaja la psicosis. Esos tres grandes momentos son en 1895, cuando trabaja las puntualizaciones y nuevas puntualizaciones de las neuropsicosis de defensa. En esa misma época son los manuscritos G y H que trabaja, que ustedes creo que vieron el H, ¿no? Bueno, en todo ese tiempo, Freud está construyendo la misma lógica, que es que todas las psiconeurosis son, o sea, lo que llamaríamos ahora las neurosis, son efecto de un mecanismo de defensa. ¿Sí? Son parte del divorcio entre la representación y el afecto. Ese mecanismo de defensa es lo que más adelante le va a llamar represión. Pero, al mismo tiempo, en esas cuatro patologías que ubica para los como efectos de la defensa, Freud agrega a la paranoia. O sea, las cuatro que pone en ese momento son la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia, la paranoia y la amentia de Meiner. Son las cinco que Freud pone en ese momento, en 1895. Pero, dice, para la paranoia y para la amentia de Meiner ocurre algo distinto, que es que en vez de producirse el divorcio entre representación y afecto, que sería la base de la represión, tanto afecto como representación son cancelados, y ahí usa por primera vez este término, Verwerfung, y en la paranoia son proyectados hacia el exterior. Entonces, dice, son todas defensas, pero la diferencia con la paranoia es que tanto representación como afecto se van hacia afuera. Y que en la mente de Meiner, que era una especie de psicosis al modo de una amnesia, se cancelan. No se van hacia el exterior, sino que se cancelan. Bueno, primera vez que él usa este término, que es un uso un poco, lo que Freud plantea es que son parte de la defensa. En realidad, en ese momento no hace mucha diferencia. Solamente que siguen juntos representación y afecto y o se van para afuera o se quedan cancelados. Pero Freud lo ubica como una defensa más. Después hay un segundo momento, que es cuando Freud escribe El hombre de los lobos. El caso del hombre de los lobos. Que creo que ustedes en psicoanálisis lo vieron, El hombre de los lobos. Sí, bueno. Bueno, en El hombre de los lobos, en la infancia, lo van a volver a ver más adelante si cursan adultos. En la infancia del... ¿Alguien iba a decir algo? No. En la infancia del hombre de los lobos, Freud al hombre de los lobos lo trata como si fuera un obsesivo. Sin embargo, Freud todo el tiempo dice que hay cosas raras en ese paciente que no termina de entender. Bueno, lo que ocurre en la infancia del hombre de los lobos, y que el hombre de los lobos se lo cuenta ahora cuando es grande a Freud, es que tuvo en un momento en la infancia una alucinación, que dice el hombre de los lobos a Freud. La alucinación fue del siguiente modo. Él estaba con su nodriza, su niñera, que lo llevaba a pasear todos los días a la plaza,
estaban en la plaza sentados en un banquito de la plaza. Y él estaba jugando con una navaja. Y de pronto se mira el dedo y tenía cortado el dedo le colgaba de un colgajo de piel, tenía el dedo colgando. Se mira el dedo así, el dedo colgando, la mira a la nodriza, a ver si la nodriza se había dado cuenta de eso, de que él se había cortado, se había seccionado el dedo. Momento de suspensión, se vuelve a mirar el dedo y el dedo está en su lugar. ¿Sí? O sea, esto era simplemente la alucinación del dedo cortado del hombre de los lobos. Esta es la escena. Bueno, y entonces Freud dice de esta escena que el hombre de los lobos, estoy tomando todos los lugares donde Freud usa la palabra Verwerfung. ¿Sí? Primero les digo todos los lugares donde usa la palabra Verwerfung, después vamos a qué es la Verwerfung. Bueno, entonces, dice Freud en ese momento que en la infancia del hombre de los lobos, en el punto donde se introduce la diferencia sexual, en el punto infantil, donde se introduce la diferencia sexual entre el niño y la niña, o sea, donde aparece toda la dimensión del complejo de castración, en ese momento que nosotros ahora que hemos trabajado los 3 tiempos del Edipo, ubicaríamos como el segundo momento de los tiempos del Edipo en Lacan, ¿sí? O sea, el momento en que aparece la castración. Recuerdan el tiempo donde aparece la prohibición del niño de seguir siendo el falo imaginario de la madre. Bueno, pero eso es Lacan. Lo tomamos en Freud. Freud habla nada más de aparece la diferencia sexual entre niños, niñas, y entonces aparece el complejo de castración en cierto momento de la infancia. Bueno, entonces, Freud lo que plantea es, en ese momento donde debería aparecer para el niño el complejo de castración, el niño no quiere saber nada de eso, esta es la frase, no quiere saber nada de eso ni en el sentido de lo reprimido. Esto implica una frase que implica dos frases. Primero, no quiere saber nada, y después, ni en el sentido de lo reprimido. ¿Por qué lo plantea así? No saber nada como represión sería el rechazo al saber de la represión. ¿Sí? O sea, esto es el divorcio entre representación y afecto. ¿Sí? En la represión, la representación, el saber algo, queda por fuera, que queda reprimido. Pero la frase de Freud es, no quiere saber nada ni en el sentido de la represión, como si fuera un doble rechazo. La represión sería un rechazo, acá tenemos un rechazo que no quiere saber nada ni en el sentido del rechazo propio de la represión. Y a ese rechazo lo llama Verwerfung, ¿sí? Que en El hombre de los lobos está ubicado está traducido en Amor Orto como rechazo. Bien. Tercer lugar, donde habla de la Verwerfung, es en el texto La negación, texto, bueno, lo dejo citado, simplemente que está ubicado en ese texto de la negación, y ahora vamos a volver porque vamos a trabajar bien la negación. Y el cuarto lugar donde está situada la forclusión o la Verwerfung es en los últimos textos de Freud sobre
No. Perdón. El cuarto lugar donde está situado es en el texto de Freud de Schreber, que es el que creo que ustedes ya están trabajando ahora, donde cuando Freud habla del mecanismo de la proyección propio de la paranoia, no sé si ya llegaron a esa parte donde trabaja el yo lo amo, yo no lo amo, yo lo odio, todas esas formas de la frase de yo no lo amo, pues lo odio, pues él me odia, todas esas formas de los delirios. Bueno, él construye 4 delirios en esa frase. No sé por qué siempre los alumnos le tienen mucha antipatía al yo lo amo y todo eso, siempre putean, porque esa frase de mierda, yo lo odio, no sé qué. Bueno, de esa frase de yo lo amo, yo lo odio, etcétera, hay 4 formas. Una es, la voy a sintetizar, no me voy a meter en la frase, etcétera. Lo importante es que una es el delirio de grandeza, otro es el delirio de persecución, otro es el delirio erotómano y otro es el delirio celotípico. Son los cuatro delirios principales de la paranoia. ¿Sí? En la paranoia están esas 4 formas de delirio. Bueno, para 2 de ellos, Freud dice, sigue sirviendo el mecanismo de la proyección. Pero en 2 de ellos no hay proyección. Y entonces Freud dice la frase, sería más correcto decir que en ellos la representación no ha sido proyectada, sino cancelada. Verwerfung, ¿sí? Eso que en la paranoia, como él decía en el texto anterior de 1895, era proyectado al exterior, en realidad, dice Freud, sería más correcto decir que fue cancelado y que eso retorna desde afuera. O sea, es Verwerfung, ¿sí? Verworfen es en el pasado, fue cancelado y eso que fue cancelado retorna desde afuera. Y el último lugar, quinto lugar, donde Freud habla de ese mecanismo, ya no habla de la Verwerfung, pero se hace la pregunta de cuál es ese mecanismo en el texto de Pérdida de realidad en neurosis y psicosis, que ustedes lo van a ver cuando terminen con Schreber. Bueno, ahí van a ver que la última vez que Freud habla de psicosis, Freud se pregunta, o sea, después de haber dicho un montón de cosas sobre la psicosis, no es que la primera vez que se pone a pensar en la psicosis, Freud se pregunta, ¿cuál será el mecanismo mucho más tajante que la represión por el cual la libido se quita completamente de todas las personas y cosas del mundo exterior? O sea, la libido huye de la realidad. El texto de Freud se llama Pérdida de realidad en neurosis y psicosis. ¿Cuál será el mecanismo por el cual la libido corta, cancela su conexión con las personas y cosas del mundo exterior que causa la psicosis? O sea que esta pregunta de Freud estuvo presente siempre, de tratar de ubicar cuál sería ese mecanismo. ¿Se acuerdan cómo cuando habíamos trabajado en el Estadio del Espejo, que Freud decía, bueno, hay un nuevo acto psíquico entre autoerotismo y narcisismo, y Lacan responde cuál es ese acto psíquico con el Estadio del Espejo? Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Freud se pregunta a lo largo de toda su obra, ¿cuál será el mecanismo de la psicosis? Y Lacan responde, bueno, en realidad Freud lo dijo, pero no dijo que era ese, sino que lo tomó como un mecanismo, pero no le dio el verdadero carácter que ese mecanismo requería. ¿Ok? ¿Se entiende esto acá? Bueno, o sea que Lacan no es que inventa, bueno, el mecanismo es pirulo, que se le ocurrió a él, sino que Lacan está leyendo la obra de Freud y dice, bueno, Freud lo dijo, pero lo dijo en distintos lugares
pero no le dio la suficiente importancia como para ubicarlo como el mecanismo fundamental. Porque Freud habla de muchos mecanismos, ¿sí? No solo habla de la represión, sino de muchos mecanismos de defensa. Bueno, entre ellos está esta Verwerfung, cancelación, desestimación, rechazo, pero no lo sitúa como el mecanismo central. Bueno, el objetivo de Lacan ahí es ubicarlo como el mecanismo central. Entonces, ¿por qué lo ubica como el mecanismo central? Porque 2 años antes, en el seminario 1, les cuento un poco la historia de esto, Lacan Lacan proponía muchas veces en muchas de sus clases de su seminario, proponía a sus alumnos que preparen tal texto y que vengan y hablen de tal texto. Lacan hacía un curso de filosofía de Hegel junto con un compañero que era Jean Hippolyte. ¿Sí? A ver, les escribo. Es como el Hipólito Yrigoyen. Jean Hippolyte era era como su compañero, que los dos estudiaban a Hegel juntos. Pero además, Jean Hippolyte era un filósofo ya en su época bastante piola y bastante conocido. Entonces, él era un filósofo hegeliano. Los dos hacían el curso, estudiaban el curso de Hegel, pero además Hippolyte era un filósofo de mucho más recorrido que Lacan. Entonces lo invita a su seminario, a Hippolyte, a puntuar, a contar el texto La negación de Freud, que era este cuarto lugar donde les dije que íbamos a volver, que era el texto de la negación. ¿Sí? Bueno, cuando Hippolyte trae el texto de la negación y cuenta el texto de la negación y trabajan en una clase, si ustedes leen Seminario 1, van a ver el comentario, como uno de los capítulos es el comentario de Jean Hippolyte. Bueno, en el comentario de Jean Hippolyte, Lacan se da cuenta, a partir del comentario de Hippolyte, que hay un elemento que Hippolyte está trayendo en su texto de la negación, que es este término de la Verwerfung, que es la base de la psicosis. O sea, Lacan, a partir del comentario de Hippolyte de la negación, como Hippolyte le da una lectura filosófica hegeliana al texto de la negación de Freud, Hippolyte plantea un punto que Lacan se da cuenta y que va a ser la base de lo que 2 años más tarde será este seminario de la psicosis. ¿Sí? O sea, Lacan se da cuenta a partir del comentario de Hippolyte de esto. Entonces vamos a ir a de qué se da cuenta y de dónde saca esta cuestión. ¿Qué es? A ver si puedo compartir pantalla. Porque quiero trabajar el cuadro, o me parece que no se conecta. Carajo, voy a tener que... Ah, ahí está. Bueno. ¿Ustedes ven la pantalla? ¿Ven todo blanco? Sí, sí, sí. Lo que Lacan ubica acá es el término, es el trabajo que en la negación, el texto de Freud sitúa que está compuesto por varios pasos. El paso final, o sea, lo que Freud ubica en este texto es
que el cuarto paso, vamos a empezar por ahí, es la negación. La negación es preconsciente. Recuerdan el texto de Freud, porque ustedes lo vieron cuando trabajaron psicoanálisis, que el sueño simple del que partía esto es: soñé con una mujer, Freud toma este sueño, soñé con una mujer, no vaya usted a pensar que es mi madre. ¿Sí? No vaya a pensar usted que es mi madre, Freud lo toma como una negación. El término en alemán, para seguir con nuestro curso de alemán, es Verneinung. Negación. La negación es preconsciente. Pero lo que Freud dice es, para que haya una negación preconsciente, una Verneinung, tiene que haber habido antes, esto viene de un elemento tercero, que es que esa representación, la de su madre, haya aparecido en el inconsciente. Y eso implica un retorno de lo reprimido. Ese retorno de lo reprimido, para aparecer, tiene que venir de un segundo elemento, que es una represión. La represión, o sea, Verdrängung, es inconsciente, no preconsciente. Entonces, primero tiene que haber aparecido una representación. Cada vez que yo digo representación me estoy refiriendo a significantes en Lacan, ¿sí? Huellas mnémicas o representaciones son significantes. Entonces, primero tiene que haber aparecido un significante reprimido o una representación reprimida a nivel de esto, el retorno de lo reprimido. O sea, vamos a poner acá, el significante madre fue reprimido, ¿sí? En el segundo momento. Y el significante madre retorna de lo reprimido en el sueño. Esto es el sueño. ¿Ok? Una vez que retorna de lo reprimido en el sueño, eso es negado en el cuarto momento, ¿sí? Este significante aparece ya como preconsciente. Entonces, como preconsciente, se niega. Y él dice, no vaya usted a creer que es mi madre, pero ya ese significante apareció, ¿sí? Se entiende esto, ¿no? ¿Por qué el significante? Lacan decía, bueno, ¿cómo hago entrar un elefante en esta sala? Bueno, ya lo hice entrar porque dije la palabra elefante, ¿sí? O sea, quiere decir que instalé el significante elefante, ustedes ya tienen en su cabeza la significación elefante. Bueno, si yo hubiera soñado con una mujer y hubiera dicho, no vaya usted a pensar que es Marilyn Monroe, entonces no hubiera aparecido el significante madre y no estaríamos en el mundo de la madre o en el mundo del elefante, sino que estaríamos en el mundo de Hollywood, ¿sí? Entonces, las asociaciones ya son un modo de asociar ese significante que fue reprimido. Ya que diga, no vaya usted a pensar que es mi madre, quiere decir que estoy hablando de madre, como el elefante en la sala, ¿sí? O sea, quiere decir que ese significante volvió de lo reprimido, que es madre, pero se negó. Primero se reprimió, después retornó de lo reprimido y después se negó. Y ahí en ese negarse dice, no vaya usted a pensar que es mi madre, ¿ok? Todo esto lo conocemos muy bien: represión, retorno de lo reprimido, negación. Pero lo fundamental es el primer momento, el momento 1. Lo que Hippolyte plantea es, en el momento 1, para que el significante madre, o todos los significantes, entren en lo simbólico,
Freud dice que hay un momento donde esos significantes se admiten en lo simbólico. Y ese momento Freud lo llama Bejahung, otro término de nuestro alemán, que es la afirmación. Afirmación primordial. Esa afirmación primordial es el momento donde el significante entró. Y ese momento donde el significante entró es el momento de la represión primaria. ¿Recuerdan que en Freud planteaba que había un momento inicial, que es el momento de la represión primaria, que es la base de la represión secundaria, ¿sí? Entonces acá vamos a poner en el segundo momento represión secundaria, ¿sí? Represión secundaria, Ferdrango, es cuando el paciente reprime momentáneamente, que es la madre, y después la sueña. Pero para que pueda reprimir momentáneamente, que es la madre, y después eso retornar de lo reprimido, tiene que haber habido una base de esto, que es la represión primaria. En esa represión primaria, entonces, los significantes entraron en lo simbólico. Es el momento donde se inscribe el significante. Y ese momento donde se inscribe el significante es el momento de la diferencia que Freud establece entre el juicio de atribución y el juicio de existencia. El juicio de atribución, o sea, ahora vamos a pasar al primer momento, que es la Bejahung, ¿sí? Bueno, la Bejahung está compuesta por el juicio de atribución y el juicio de existencia. El juicio de atribución en Freud era ese momento inicial de la primera vivencia de satisfacción, en la cual el aparato psíquico designaba como bueno o como malo aquello que vivía. Ese momento era el momento de la primera vivencia de satisfacción y la primera vivencia de dolor, donde lo satisfactorio se designa como bueno y lo doloroso se designa como malo. Entonces, a lo bueno se intenta volver y a lo malo se intenta huir. Entonces, a ver, voy a borrar acá. Bueno, me alcanza el lugar, el juicio de atribución lo borro. En este juicio de atribución, lo bueno... A ver, vamos a borrar. Vamos a poner así. Lo bueno o lo malo. Lo bueno es lo que se afirma. Es lo que entra en la Bejahung. Y lo malo se rechaza. Pero se rechaza de una manera absoluta y el término en alemán es Ausstoßung. Ausstoßung, lo escribo acá. Ausstoßung quiere decir echar hacia el exterior, ¿sí? Es echar afuera. Este Ausstoßung, o rechazo primordial,
quiere decir que lo malo no entra en lo simbólico, no se inscribe como representación. O sea, tenemos lo que se inscribe es la Bellahum, lo que se afirma, ¿sí? Esto es lo que entra en lo simbólico. Lo que entra dentro del campo de las representaciones es lo que se afirma, la Bellahum. Mientras que lo malo es la Austosum, es lo que queda por fuera de las representaciones, no entra en lo simbólico, no es un significante. Bueno, ¿qué pasa? Hay un segundo momento, todo esto, a ver, voy a hacer una rayita, todo esto es como explicar este primer momento de la Bellahum, de la afirmación primordial, ¿sí? O sea, por ahora olvídense de la represión secundaria, el retorno de lo reprimido, la negación, todo eso lo dejamos para después. Ahora estamos poniendo el zoom, la cámara, en el primer momento. En el primer momento puede haber Bellahum o Austosum en ese primer juicio de atribución. ¿Se acuerdan de todo esto en Freud, en psicoanálisis, cuando ustedes lo vieron o no? No se acuerdan, pero ¿se acuerdan que vieron alguna vez el texto de la negación o no? Sí, bueno. Todo esto está en el texto de la negación. Cuando Hippolyte se lo cuenta a Lacan, Lacan se maravilla y dice, a la mierda, acá hay algo muy importante, ¿sí? Y es la base de lo que 2 años después, ahora en el seminario 3, va a desarrollar. Porque Hippolyte es el que descubre todo esto en Freud, ¿sí? Porque Freud lo dice como muy al pasar, Hippolyte es el que lo despliega. Entonces, en este primer momento de la Bellahum, el momento de la represión primaria, sucede ese primer momento de la represión primaria está compuesto por 2 submomentos. El momento del juicio de atribución y el momento del juicio de existencia. Vamos a ponerlo así. A, juicio de atribución. B, juicio de existencia. ¿Sí? El juicio de existencia es el que pone en juego el principio de realidad. Y eso implica que el juicio de atribución era el momento del principio del placer. ¿Sí? Bueno, el juicio de existencia sería básicamente que no puede ser que mi mundo se construya solo en base a lo que a mí me gusta y lo que yo quiero, sino que yo también le tengo que dar existencia a lo que no me gusta, a lo malo. ¿Sí? Teníamos acá lo bueno y lo malo. Lo bueno se afirmó, lo malo se rechazó. Pero en el juicio de existencia, entonces, se encuentra todo lo bueno, todo lo que fue afirmado, ¿sí? Es lo bueno, y también una parte de lo malo, algo de lo que fue rechazado inicialmente, luego se admite y entra en la existencia. Pero una parte de lo que quedó en la Austosum nunca se admite. ¿Ok? Queda sin simbolizar nunca. Entonces, el principio de realidad implica reconocer las representaciones de lo bueno y una parte de las representaciones de lo malo. Y hay otra parte de las representaciones de lo malo que quedan dentro del plano del Austosum. ¿Ok? ¿Se entendió todo esto? ¿Preguntas sobre esto? Porque todo lo que venga ahora va a ser a partir de esto. ¿Esto se entendió bien? ¿Cómo sabemos el del Austosum si no tenemos ninguna significación que detecta eso? No te escucho nada, explícame un poquito más. Cuenta de la existencia del Austosum si no tenemos una significación que nos guíe, por así decirlo. Bueno, justamente, lo que pertenece al Austosum
es lo que va a ser designado como lo malo más absoluto, lo que nunca entró, y eso malo va a quedar como la base del objeto A. Ese elemento que nunca entra en lo simbólico va a ser base de lo que Lacan va a designar después como lo real. ¿Sí? Porque justamente, ¿por qué es base de lo real? Porque nunca entró en lo simbólico, queda afuera de lo simbólico. Esos significantes nunca entran en lo simbólico. ¿Se entiende esto? Esto quiere decir que estos significantes no entran en la represión primaria, vamos a la parte izquierda, no entran en la represión primaria, no entran en la represión secundaria, no entran en el retorno de lo reprimido y no se niegan, lo que está en la Laustosum. ¿Se entiende esto? ¿Está acá? Bueno. Pero entonces, voy a borrar toda esta, ¿ya la copiaron? Toda la parte de la derecha. ¿Se entendió juicio de atribución, juicio de existencia, todo este quilombo? ¿Sí? Bueno, borro todo esto. Y entonces va a quedar de manera simplificada que acá, del lado de la Veiajum, tenemos o Veiajum o Austosum. O sea, lo que se afirma y lo rechazado. Lo bueno y lo malo. ¿Mm? Y todo esto está dentro del plano de la represión primaria. Bueno, ahora vamos a dividir todo esto y todo esto va a quedar dentro del lado de la neurosis. Y todo esto va a quedar dentro del lado de la psicosis. Bueno, lo que Lacan plantea, y esto es hacia dónde vamos, en la neurosis tenemos dos posibilidades, o Veiajum o Austosum. ¿Ok? O sea, lo que se afirma, lo que entra en los significantes o lo que no entra en los significantes. Pero, y todo esto se da en el tiempo cuando se constituye el sujeto, al principio de todo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los tiempos del Edipo? Que varios me hicieron la pregunta y que les dije, hay un tiempo cero anterior a los tiempos del Edipo, que es la condición para los tiempos del Edipo. Bueno, ese tiempo cero es esto que estamos hablando. ¿Cuál es el tiempo cero? Si hay Veiajum o si hay Austosum. O si hay, tercer término, Verwerfung. 3, no 2. Del lado de la psicosis, en el tiempo 1, vamos a tener la Veiajum. Acá en nuestro curso de alemán seguimos con el curso de alemán y es Veiajum, la J se pronuncia como I, Veia, y la H se pronuncia como J. Los alemanes son un poco raros, ¿sí? Usan las letras al revés que nosotros. Bueno, Veiajum, que cuando ustedes la leen Veiajum, no sé qué, bueno, se pronuncia Veiajum, ¿sí? Bueno, esa afirmación, Veiajum, además, la Austosum, la Veiajum es primero la Veiajum de lo bueno, la Austosum es la Austosum de lo malo, después parte de lo malo va a quedar del lado que nunca entra en lo simbólico y otra parte sí entra en lo simbólico,
en el segundo momento del juicio de existencia, en el tiempo B. Pero además, un tercer elemento que es la Verwerfung. La Verwerfung funciona del mismo modo que el Austossum, rechaza y hace que no se inscriba. Pero en esa Verwerfung se da algo específico de la psicosis. O sea, quiere decir, la Austossum como el elemento donde algunos significantes no entran, está en los dos, es la misma. ¿Ok? La Bellahung, donde algunos significantes sí entran, es la misma en uno y en el otro. Pero el tercer elemento, que es específico de la psicosis, es la Verwerfung. Y la Verwerfung está aplicada a todo lo que tiene que ver con la castración. Lo que se rechaza en esa Verwerfung es la castración y la ley. Todo lo que tiene que ver con el plano de la prohibición, con el plano del no, con el plano de la ley, queda forcluido. No es admitido en lo simbólico. Profe, Sí. ¿qué dice en la parte de neurosis, después de lo de la afirmación y la negación? Hay un tercero que no entiendo qué dice. Negación preconsciente. PSC. No, Preconsciente, eso. en el primer momento. En el primer momento dijo que había tres, bueno, mi alemán es desastroso, y el castellano, sí. Afirmación, la negación, sí. El rechazo, y el otro término. Represión primaria. Arriba de todo en el primer momento. Digamos, arriba de todo, neurosis. Sí, neurosis. Y dice, afirmación, rechazo, y ese tercero... Afirmación primordial y rechazo. ¿Sí? Está bien, y lo de abajo... Afirmación primordial o rechazo primordial también. ¿Mm? ¿Se entiende? La Bellahung sería la afirmación primordial y la Austossum sería el rechazo primordial. Y después está represión primaria. Esos tres términos, ¿eso era lo que preguntabas? Sí, represión primaria. Y cuando estamos en la psicosis, esto que dijo recién, la Verwerfung, el de la castración, sería cuando no se escribe el nombre del padre. Exactamente. Cuando no se escribe el nombre del padre. Entonces, la Verwerfung implica que no se inscriben ciertos significantes. Y entonces, vamos a dividir acá, segundo. En el momento donde debería funcionar la represión secundaria, esto sería el tiempo propio de la represión primaria, si fuera el de la neurosis, ¿sí? O sea, acá es el tiempo de la Verwerfung, de lo que queda por fuera, ¿sí? Bueno, en el momento donde debería haber represión secundaria, no hay represión secundaria, ¿sí? Entonces este lugar de la represión secundaria queda vacío, no hay represión secundaria. ¿Mm? Y en el momento donde se produce en la neurosis el retorno de lo reprimido, se produce en este tiempo 3 el retorno de lo forcluido. Y este es el momento del fenómeno elemental. Y el cuarto momento, que sería el de la negación, también está vacío, no hay negación. ¿Ok? Entonces, el retorno de lo forcluido es lo que retorna directamente desde la Verwerfung. ¿Ok? El fenómeno elemental
cuando retorna, está retornando directamente de lo forcluido. Y cuando retorna, retorna como significante en lo real. Lo voy a agregar acá. ¿Qué quiere decir esto? Que esa primera representación, buena o mala, que debía entrar dentro de la afirmación de la Bellahum, no entró nunca y quedó como significante, pero sin entrar en lo simbólico, como una ley, como una castración, que nunca entró en lo simbólico. Entonces, ante alguna confrontación con algo que lo haga volver a eso, en vez de volver en lo simbólico, vuelve en lo real. ¿Ok? Como significante en lo real. Significante en lo real es el fenómeno elemental. Este fenómeno elemental, que es lo que la vez pasada vimos como automatismo mental en Clerenbaugh, es ese significante que retorna de lo real. ¿Está bien hasta acá? ¿Saco la pizarra? ¿O hay alguna pregunta sobre la pizarra? ¿Entendieron todo? Sí, lo importante entonces sería que no vuelve a lo... Como en la neurosis sí tenemos la posibilidad de volver a la castración, acá no, va directamente a lo real. Ahí Exactamente. se da Todos los significantes ligados a la ley, todos los significantes, un montón de significantes posibles ligados a la ley, no entran en lo simbólico. Y como no entran en lo simbólico, quedan en lo real. Entonces, cuando el sujeto se confronta con algo de ellos, aparece un agujero, no aparece un significante, sino que aparece un agujero. Este agujero es el agujero de lo forcluido. ¿Se entiende? O sea, la Austosum y la Verwerfung funcionan del mismo modo. Lo que pasa es que la Austosum es propia de las dos, de la neurosis y de la psicosis. Hay cosas que nunca entran. Pero la diferencia es que lo que entró en la Verwerfung, acá, esto retorna después en el segundo momento. Retorna de lo real. Mientras que la Austosum permanece en lo real. La Verwerfung tiene la propiedad de que no es inscripto, pero después retorna. ¿Se entiende esto hasta acá? Lacan da el ejemplo de cómo eran las computadoras de su época, que eran unos aparatos gigantes donde se metían tarjetas, la información en vez de tener un teclado, vos le metías la información con una tarjeta. Bueno, decía Lacan, es como si vos metieras muchas tarjetas, pero hay una parte que la máquina no tomó esas tarjetas. Entonces esas tarjetas existieron en lo real, en la realidad, pero la máquina no las tomó. O sea, no se inscribieron en lo simbólico. Por más que haya existido, pero eso nunca se admitió en lo simbólico. Entonces eso retorna como desde afuera, como si viniera desde el exterior. ¿Se entiende hasta acá esto? Esto que Freud decía, bueno, en realidad no tenemos que hablar de proyección, sino que lo cancelado interno retorna desde el exterior, sería un poco esto. Que lo que aparece de lo forcluido, de la Verwerfung, retorna como desde afuera. Porque no retorna en lo simbólico. ¿Está bien? Bueno, saco la pizarra. Y como retorna a la esfera es donde lo proyecta, ¿no? Como la esfera lo No, proyecta. como retorna desde afuera, pareciera proyectado. Pareciera que, porque para la proyección tiene que haber estado adentro, tiene que haber sido reprimido y después proyectado. ¿Sí? Pero justamente pareciera que viene desde afuera,
como si uno lo hubiera proyectado antes. Pero no, el punto es que nunca estuvo. Entonces viene completamente desde afuera, como algo completamente exterior. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta más sobre todo esto? Bueno, entonces, primera parte de la clase concluida. Te hago una Ahora pregunta. vamos a ir, sí. Sí, porque digo que en un primer momento estos significantes no se inscriben. Exactamente. ¿Desde dónde retornan? ¿Cómo retornan a lo real si no hay significante en lo real? Bueno, esa es la paradoja del significante de lo real. Queda en el plano de lo real sin una inscripción y entonces retorna en lo real. Cuando retorna toma la forma de un significante, pero es un significante que tiene otras leyes, no las leyes de lo simbólico, sino es un significante que está siempre aislado, cortado. Por eso significante en lo real, porque el significante simbólico se encadena, está como un significante más que se encadena con los otros. Mientras que el significante en lo real es un significante que viene solo. Y como viene solo, tiene la propiedad de lo que en el automatismo mental llamaba de Clerenbaugh anideico, asensorial y neutro. Porque está solo, está aislado, y entonces en sí mismo no quiere decir nada, no se liga con la cadena significante, no se liga con los otros significantes. No se podría asociar, sino que aparece como un significante solo. ¿Por qué? Porque no fue admitido en la veía junto con el conjunto de los otros significantes, sino que quedó afuera. Afuera, pero tiene la propiedad de retornar, que esa es la diferencia con Laustosum. ¿Sí? En Laustosum nunca entra, nunca se simboliza, queda completamente en lo real. Queda en el plano del objeto A, eso ya lo retomaremos más adelante. Pero lo propio de lo forcluido, de la Verwerfung, es que es un significante que no entra en lo simbólico, sino que reaparece en lo real. Y cuando aparece en lo real no se encadena con la cadena significante. ¿Ok? Esa es la paradoja de que sea un significante, pero que está en lo real, porque no es un significante como tal, sino que es un significante con una propiedad diferente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pasamos a la segunda parte de la clase, o la segunda clase. En la segunda clase van a ver en el cronograma otros capítulos que son, o sea, hasta acá estuvimos viendo del capítulo 1 hasta el capítulo 6, los capítulos que vimos del mecanismo de la psicosis. Y acá, en las fases de la psicosis, vamos a ver el capítulo 5, una parte del capítulo 5, hasta el capítulo 20. Algunos de esos capítulos. Vamos a ver el capítulo 5, el 10, el 14, el 17 y el 20. Esos capítulos, Lacan describe los tiempos de la psicosis. Esto es muy importante porque vamos a ver acá las dos cosas que les he, con las tres cosas que vimos hasta acá son típicas preguntas de parcial, les digo, así se despiertan un poco, porque ya se les está cayendo la atención. Como esta clase va a ser larga, los despierto un poco. La primera es toda la cuestión del automatismo mental que ya vimos, y el fenómeno mental, etc. Una pregunta. Segunda pregunta, el mecanismo. ¿Sí? ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, ahí está todo este aparato gigantesco que hablamos del mecanismo. Tercera es cómo es lo que llamamos la diacronía de la psicosis. ¿Qué es la diacronía de la psicosis? Los tiempos
de la psicosis, los tiempos donde se produce el desencadenamiento. O sea, cuando encontramos un paciente alucinando o delirando, paciente psicótico, alucinando o delirando, ya estamos en el último tiempo. Antes hubo todo un periodo anterior donde se fueron produciendo toda una serie de cosas. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Lacan entonces, después vamos a volver a hacer otro cuadrito, que es el cuadrito de la psicosis. Hasta acá lo que hicimos fue el cuadrito de la diferencia entre el mecanismo de la neurosis y el mecanismo de la psicosis. Bueno, vamos a ver ahora cómo son los tiempos de la psicosis. El tiempo cero de la psicosis sería todo este que acabamos de decir, que es el tiempo de la forclusión junto con la afirmación y la austosum. Tenemos los tres mecanismos en la psicosis. Beijachung, austosum, Verwerfung. Pero lo específico, lo que tiene de agregado la psicosis, que no lo tiene la neurosis, es esa Verwerfung. Entonces, en la Verwerfung se produce el tiempo cero, que es que algunos significantes no fueron inscriptos. Después pasamos al tiempo 1 en la psicosis. Ese tiempo 1 se llama el tiempo de la compensación previa. El tiempo de la compensación previa es el tiempo que Lacan describe como lo que Lacan llama la compensación imaginaria del Edipo ausente. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que hay algo que mantiene al sujeto compensado, que hace que no se desencadene, que no aparezca la psicosis. Por ejemplo, ¿a qué edad se desencadena Schreber? Ustedes que están viendo a Schreber. 40 y algo, no me acuerdo. A los 52 años. 52. La primera enfermedad es 8 años antes, a los 42 o 44 años. ¿Sí? Esa es la primera enfermedad. Bueno, y después la segunda enfermedad, que es la desencadenamiento franco, es a los 52. Bueno, hasta sus 44 años, ¿qué funcionó? ¿Cómo no se desencadenó? O sea, durante todo ese tiempo funcionó como un tipo normal, no tuvo ningún fenómeno elemental. ¿Qué pasó hasta esa edad, hasta los 44 años? O si incluimos la primera enfermedad, hasta los 52 años, cuando se desencadenó. Bueno, hasta esa edad, nadie, si lo hubiera visto un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, nadie hubiera dicho que el señor Schreber era un psicótico. De hecho, era un abogado reconocido, un abogado que fue creciendo un montón dentro de su esfera legal, y llegó hasta ser nombrado presidente de la Suprema Corte de su provincia, no el presidente de la Suprema Corte de todo el país, pero sí de su provincia. O sea que llegó a un lugar muy eminente y muy reconocido dentro del plano legal. Por eso se lo conoce como el presidente Schreber, porque no era que era el presidente del país, sino el presidente de la Suprema Corte. Era como, no sé, como esto con lo que se arman todos los quilombos ahora, Rosenkrantz o alguno de esos, Zaffaroni o alguno de esos, ¿sí? Pero no del país, sino de la provincia. Bueno,
Entonces, en ese punto, ¿qué pasó con Schreber durante toda esa época? Que funcionó de un modo perfectamente normal, como sin nada, ningún indicador de la psicosis. Bueno, ese tiempo de la compensación previa, de acuerdo a cada sujeto, puede durar en algunos, en Schreber puede durar hasta los 44 años. En otros, si no sé, por ejemplo, ustedes vieron los casos de esquizofrenia. Recuerdan que Kraepelin lo llamó demencia precoz. ¿Por qué? Porque se desencadenaba precozmente, se desencadenaba cuando el chico era generalmente adolescente. Generalmente, Kraepelin encontraba la demencia precoz que se desarrollaba como una demencia, como le ocurre a los viejos, como la demencia senil, pero en vez de ser una demencia senil a los 70 o a los 80, se desarrollaba a los 15 o a los 16. ¿Sí? Bueno, por eso lo llama demencia precoz. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que quizás la psicosis se desencadena a los 13, 14, 15 años, o quizás a los 44 como en Schreber. ¿Sí? O quizás a los 2 años de vida podemos encontrar psicosis infantiles de un niño que ya a los 2 años ya desencadenó su psicosis. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que Lacan explora primero es cómo el sujeto se mantiene encadenado, o sea, todavía no desencadenado. Ahí preguntan en el chat, ¿se puede no desencadenar nunca? Sí, puede que la psicosis nunca se desencadene. Y esto va a implicar que esa compensación previa fue una compensación que le duró toda la vida. Ahí hay un punto importante en lo que preguntan, que es lo que llamamos la psicosis diacrónica y lo que llamamos la psicosis sincrónica. Lo que llamamos la psicosis diacrónica, como sin tiempo, no, perdón, lo que llamamos psicosis sincrónica, como sin tiempo, es la psicosis como estructura. ¿Qué hace que un sujeto sea de estructura psicótica? Todo lo que vimos antes, la Verwerfung. Pero la Verwerfung quizás nunca retorna. Si Schreber le agarraba coronavirus y se moría a los 40 años, nunca hubiéramos sabido que Schreber era psicótico. Nada, hubiera sido un juez más, un abogado más de la historia. Como lo supimos, porque un día desencadenó su psicosis y como era un tipo muy brillante, escribió un libro impresionante, que es el que ustedes están viendo. ¿Sí? Bueno, ese libro fue todo la razón por la que se lo conoció a Schreber, digamos, ¿sí? Porque fue el que pasó a la historia, en la historia de la psiquiatría, como que el que escribió el mejor libro sobre la experiencia de una psicosis, sobre cómo se vive una psicosis. Él en realidad no quería hacer un libro sobre su experiencia de la psicosis, sino que quería hacer un libro para que los humanos conociéramos a Dios más de cerca, porque él lo conocía de cerca, porque tenía una conexión familiar con Dios, entonces él escribía su libro solamente para que sepamos de Dios y de todo lo que él sabía, que era un montón de cosas, sobre los pájaros de milagro, sobre un montón de cosas del Dios de atrás, del sol, de los reinos de atrás y de adelante del sol. Bueno, él nos contaba toda esa especie de Biblia de él solo, que fue la Biblia que nos legó. Bueno, para nosotros fue una historia de la psicosis. Para él fue una especie de Biblia la que él escribió. Bueno, entonces, la psicosis en sentido sincrónico es la psicosis por estructura. Y en la estructura psicótica, de lo que se trata es de esa inscripción o no inscripción de la ley y de la castración.
esa psicosis puede desencadenarse o puede nunca desencadenarse. Y cuando después veamos las últimas clases de este segundo conjunto, vamos a ver una forma de la psicosis, solamente anótenla, que se llama la psicosis ordinaria, que es una psicosis que o bien nunca se desencadena, o bien se desencadena de una manera muy poco visible. Funciona de un modo muy parecido a la neurosis. Sí, Cecilia, ¿qué ibas a preguntar? Sí, profe, no me queda claro una cosa. Usted dijo que todo esto se da en el momento cero. O sea, en el momento cero, cuando es el ser viviente, nosotros, o sea, el psicótico tiene prácticamente la misma estructura que el neurótico. Pero en el momento de la castración es en el momento en donde ahí se diferencia el neurótico del psicótico. Ah, no, está bien. Hay un primer momento donde la ley, porque eso sería el segundo tiempo del Edipo, cuando vimos los 3 tiempos del Edipo. ¿Sí? El momento de la ley sería el momento donde el padre aparece y hace ejercer la ley. Pero recuerdan que habíamos dicho que para que el padre aparezca y haga ejercer la ley y prohíba, tiene que haber un tiempo cero donde esa ley se escribió o no. Es como hacíamos el ejemplo de, bueno, el tiempo cero sería que se escribió, no sé, la Constitución Nacional. Y después el tiempo 2 es el tiempo donde viene la policía y te dice, no, mire, acá en la Constitución dice que usted no puede robar, entonces a usted me lo llevo. Como acaba de robar un banco, a usted me lo llevo. ¿Sí? O como acaba de matar a alguien, entonces usted va a la cárcel porque, viste que en la Constitución dice que no podés matar a alguien, bueno, por eso te llevo. Bueno, una cosa es el tiempo de escripción de la ley, otra cosa es el tiempo del ejercicio de la ley, que es el segundo tiempo del Edipo. Bueno, esa inscripción de la ley es la que no se inscribe en el tiempo cero. ¿Se entiende esto? O sea, hay ciertos significantes de la ley, es el nombre del padre como símbolo, no el nombre del padre que después va a aparecer como agente de la castración en el segundo tiempo, sino es el nombre del padre que se inscribe o no se inscribe en el tiempo cero. ¿Ok? Claro, ya me quedó más claro, gracias. Ahí está. Bueno, entonces. ¿La paterna? En ese ¿Cómo? momento. ¿Sería la metáfora paterna en ese momento? Bueno, eso es lo que les expliqué, que la metáfora paterna es todo el desarrollo de los tiempos del Edipo. ¿Se acuerdan cuando les puse el DM arriba de la X o el nombre del padre que barra el nombre el deseo de la madre, etc.? La metáfora paterna es toda la estructura montada de los tiempos del Edipo. Entonces, ahí hay que diferenciar la inscripción del nombre del padre de la metáfora paterna. La metáfora paterna es lo que ocurrió todo cuando el nombre del padre se escribió. Pero el nombre del padre no es lo mismo que la metáfora paterna. La metáfora paterna es toda la metáfora desarrollada, que termina en la inscripción del falo. Pero el nombre del padre, ¿se escribe o no se escribe en el tiempo cero? ¿Hay nombre del padre o no hay nombre del padre? Sería como el 0 o el 1 de la computadora, 0 o 1. ¿Ok? ¿Hay nombre del padre o no hay nombre del padre? Ese es el tiempo cero. Si no hay nombre del padre es porque hubo ferverfum, hubo forclusión, ¿ok? De la ley. Aún así, un sujeto, y ahí está entonces la psicosis sincrónica. También Lacan lo llama acá prepsicosis en el sentido sincrónico, quiere decir, es una estructura psicótica que nunca se desencadena. Perdón, pero entonces Pero nunca se... como ese término prepsicosis después le da otra acepción, saquémoslo, no le demos bola. Démosle bola a que se trata de una estructura psicótica o no es una estructura psicótica. O sea, o es estructura psicótica o es estructura neurótica. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo quería preguntar, entonces Streber no se desencadena hasta sus 42 años porque no hubo retorno del significante en lo real, podremos decir. Exactamente, hasta ese momento no hubo retorno del significante en lo real. Ok, ¿Ok? gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se las arregla un sujeto para que no haya retorno del significante en lo real? Mediante
lo que Lacan llama una compensación previa del Edipo ausente. Compensación previa quiere decir que está compensado, y está compensado, no es, perdón, dije mal la fórmula, compensación imaginaria del Edipo ausente. Está compensado porque tiene una identificación que lo compensa. Compensación imaginaria. Se identifica imaginariamente con algo o con alguien, y mediante esa compensación imaginaria, el sujeto no se desencadena. ¿Por qué? Porque está provisto de esa compensación. Por eso él pudo tener familia, tener hijos, casar, todo eso. No entendí. ¿Cómo? Que la compensación de él en este caso fue, por ejemplo, no desencadenó en algún momento, pudo él armar su familia, tener sus hijos, etcétera, etcétera, por esta compensación. Sí, o sea, mediante esa compensación, un sujeto puede hacer todo eso. Schreber no tuvo hijos, pero sí se casó y estudió y trabajó y hizo toda su vida mediante una compensación imaginaria, ¿sí? O sea, una identificación con alguien o con algo le permitió sostenerse durante todos esos años sin desencadenarse, ¿ok? Bueno, entonces, la compensación imaginaria, pero ahí viene la segunda parte de la frase. Ahora vamos a ir a qué es esa identificación y cómo se las arregla mediante esa identificación, etc. Pero la compensación imaginaria implica que el sujeto se mantiene compensado sin desencadenarse, pero la segunda parte de la frase del Edipo ausente quiere decir que esa compensación le sirve como una suplencia del Edipo. Y ahí entra lo que les decía de los tiempos del Edipo y el tiempo cero. Cuando hablamos de los tiempos del Edipo, le dije, bueno, tiene que haber un tiempo cero para que se dé el tiempo 1, 2 y 3 del Edipo. ¿Qué pasa si no se da el tiempo cero? No se dan los tiempos del Edipo. Entonces, cuando Lacan dice compensación imaginaria del Edipo ausente, quiere decir que el sujeto no pasa por el Edipo propio de la neurosis. Y ahí es que no se produce la metáfora paterna, ¿sí? Con lo que preguntaban antes de la metáfora paterna. No se produce porque el sujeto no se identifica a los títulos paternos, porque los títulos paternos están en lo simbólico y el sujeto no dispone de eso. Entonces, primer tiempo, donde el sujeto neurótico se identifica al falo imaginario de la madre. Bueno, no hay falo, entonces no se identifica al falo imaginario de la madre, se identifica a otra cosa. Segundo tiempo, donde el padre, estoy hablando de los 3 tiempos del Edipo, donde el padre prohíbe ser el falo imaginario de la madre. No ocurre, aparece una ley, pero de qué, de ser el falo de la madre, no ocurre. Tercer tiempo, donde el niño se identifica al falo simbólico, a los títulos paternos, tampoco ocurre. Entonces, cuando Lacan dice compensación imaginaria del Edipo ausente, como no se dispone del falo en la psicosis, entonces el sujeto no hace los 3 tiempos del Edipo. Ni falo imaginario, ni falo simbólico, que son los elementos de la identificación simbólica, el falo imaginario y el falo simbólico, los títulos en el bolsillo, etcétera, etcétera. Bueno, el sujeto no pasa por todo eso, sino que se identifica a un elemento de lo imaginario, no de lo simbólico. O sea, no da una respuesta al deseo materno. ¿Qué desea la madre? ¿Por qué la madre se va y vuelve? ¿Hacia dónde se va? ¿Se va porque algo está en relación al padre? Todo eso no le pasa al niño en la psicosis. Y entonces, Lacan dice, no se produce, como sí se produce en la neurosis,
la neurosis infantil. Cuando el neurótico adulto construye su infancia, Freud decía siempre, detrás de la neurosis del adulto hay una neurosis infantil. Hubo un momento de la infancia que fue un momento neurótico. Bueno, en la psicosis no hay eso. Entonces, Lacan dice, en la psicosis parece como si no hubiera prehistoria, como si no hubiera un tiempo de la neurosis infantil, donde el niño tenía síntomas infantiles. Por ejemplo, una fobia infantil. Bueno, cuando, no sé, el hombre de los lobos, en su adultez era obsesivo, pero había tenido en la infancia un momento de neurosis infantil. ¿Ok? El hombre de las ratas, ya lo vamos a ver cuando trabajemos la neurosis en el tercer conjunto, el hombre de las ratas en la adultez era un obsesivo, pero había tenido un momento a los 4 o 5 años donde tenía una neurosis obsesiva ya armada de chiquito. Era un nenito y ya tenía toda una serie de síntomas obsesivos. Eso era su neurosis infantil. En la psicosis no hay neurosis, no hay tampoco psicosis infantil. Solo podríamos decir, hay psicosis infantil si la psicosis se desencadenó en vez de a los 40 como en Schreber, a los 5 en un niño, o a los 2 o a los 3, ¿ok? Y el niño ya empieza a delirar a los 3 o a los 5 años, ¿ok? Cosa que ocurre. Pero no lo situamos como psicosis infantil en el sentido de la historia propia de la psicosis, como podríamos decir neurosis, neurosis infantil. Acá tenemos psicosis y no hay nada en la previa. ¿Por qué no hay nada en la previa? Porque el sujeto no tuvo un conflicto con el padre, un conflicto con la ley, un momento de angustia, un momento de pasaje por la castración. No pasó por todo eso, por lo que pasa a un neurótico. ¿Se entiende esto? Sino que durante todo ese tiempo estuvo compensado con una compensación imaginaria. Entonces, compensación imaginaria del Edipo ausente, estamos en el tiempo 1. ¿Sí? Ya pasamos por el 0, que era la Verwerfung, estamos en el tiempo 1, compensación imaginaria del Edipo ausente. En esta compensación imaginaria del Edipo ausente, el sujeto se identifica en el eje imaginario, en el plano especular. Entonces, Lacan sitúa distintos modos de la identificación. Se identifica o bien a un yo ideal, en el sentido de me quiero parecer a ese. O bien se identifica de modo que el yo ideal le da al sujeto la forma que debe tener el yo. Si tuviéramos que hacer una, a ver, lo voy a poner en el chat, tuviéramos que poner a una flecha, no sé, acá no tengo para poner, pongámosle un 2 puntos, una flecha hacia el yo ideal. Del A, No flecha se ve su hacia pantalla, el profe. A'. ¿Cómo? Ah, no, nada. Sí, lo pongo acá en el chat. O si no, podríamos poner del A, flecha. No, bueno, muy complicado. Lo hago acá en el coso, en el compartir. Hasta que lo parió. Segundo, ¿eh? Acá volvemos a todo el cuadro. Borro todo este cuadro Profe, gigantesco. Sí. acá seguimos en el tiempo 1, ¿no?
Sí, tiempo 1. Dijiste que el sujeto se identifica en el eje imaginario. Exactamente. Bien. Tiempo 0, Verwerfung. Tiempo 1, compensación imaginaria del Edipo ausente. ¿Ok? Todo esto es compensación imaginaria del Edipo ausente. Se identifica del yo, vamos a ponerlo así, del yo al ideal del yo. No, perdón. Del yo al yo ideal. O bien, el yo ideal le da un guión a el yo. O bien, se identifica del yo, no al yo ideal, sino al ideal del yo. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. Vamos a tomar primero esta forma del yo. El yo ideal le da la forma al yo. Esta forma es la de Schreber con su mujer. ¿Qué quiere decir esto? La esposa de Schreber le da a Schreber un guión de cómo él se debe comportar como hombre. Son novios desde jóvenes, desde adolescentes, de la época en que los matrimonios sí duraban para toda la vida, y la mujer de Schreber hace lo que hacían las mujeres en las épocas clásicas, no en estas épocas, que la mujer le decía al tipo, vestite así, no hables así, no digas malas palabras en no sé qué, hace tal cosa, trae con tus amigos, te tenés que comportar así, en la vida tenés que hacer esto. La mujer lo vestía, lo criaba, le enseñaba, lo hacía ser al modo en que la mujer lo educaba. Y entonces él se comportaba de acuerdo a como decía la mujer. Eran épocas ya que ya no existen. Ahora la mujer le dice, pero chupame un huevo, yo me voy a hacer mis cosas. Y vos fíjate, no sé, pregúntale a tu mamá. Bueno, el tipo le pregunta a la mamá y hace lo que dice la mamá. Bueno, ya, eso sería otro modo. En vez de que la mujer le dice, se lo dice la mamá. No importa, es un yo ideal, es como quien yo quiero ser, me da un guión imaginario de cómo me tengo que comportar en la vida. ¿Ok? El segundo modo del guión imaginario, un guión es, Lacan lo toma como un guión en el sentido teatral, ¿sí? Un guión que te dice como le dice a un actor cómo se tiene que comportar ese actor, qué tiene que decir. El guión dice, vos ahora tenés que decir tal cosa. Bueno, la mujer de Schreber le decía a Schreber cómo comportarse. El segundo ejemplo del yo al yo ideal lo van a encontrar en el adolescente de Catán. Este es el segundo modo, que es el adolescente de Catán, que es del yo flecha hacia el yo ideal. El adolescente de Catán lo van a encontrar, no me acuerdo si en el capítulo 16 o en el 20. Bueno, después lo veo porque si no, me tengo que apurar, porque si no, no vamos a llegar al tiempo de la clase. Busquen después el adolescente de Catán, pero les cuento por qué es importante el ejemplo del adolescente de Catán. Después volvemos a nuestro cuadro. El adolescente de Catán
funciona del siguiente modo. Se trata de un chico que durante toda su infancia tiene un mejor amigo. Catán, porque parece raro quién es este Catán, es un psicoanalista post-freudiano que publica el caso de este paciente y entonces Lacan toma el caso publicado por Catán. Catán es un señor, un psicoanalista americano, que es un post-freudiano porque es de la escuela de la psicología del yo, y publica este caso y a Lacan le parece un caso interesante para ubicar cómo es la compensación imaginaria de la psicosis. O sea, el adolescente de Catán va a ser el modelo de la compensación imaginaria de la psicosis. ¿Sí? Les cuento como la historia, les cuento muy breve el caso de Catán. Es un niño que cuando es niño tiene un mejor amigo. Este mejor amigo le funciona como su ideal del yo. Él se identifica con el mejor amigo. Todo esto en el plano imaginario, A'. ¿Sí? Catán describe muy pormenorizadamente la infancia de este niño con su mejor amigo. Y como es un caso que Catán ve durante muchos años, lo trata porque era un niño que tenía algunos síntomas medio raros, que todavía no se sabía qué eran, después a posteriori se va a ver que era una psicosis, pero como era un niño medio con síntomas medio raros, lo trata durante varios años. Y lo va a tratar hasta el momento en que se desencadene la psicosis del paciente de Catán. Bueno, ¿cómo funciona? Era un niño que tenía un mejor amigo y hacía todo lo que hacía el mejor amigo. En una época, el mejor amigo, cuando eran chicos, el mejor amigo era muy deportivo. Entonces los dos jugaban al fútbol y él jugaba al fútbol igual que su mejor amigo. Después, su mejor amigo entra en la época, a eso de los 8 o 9 años, entra en la época de cagarse a piñas. Y entonces él también va a cagarse a piñas con todos los chicos. Después el chico entra en la época puberal y se empieza a hacer la paja. Y entonces él se dale paja todo el día, igual que su mejor amigo, ¿sí? En la época puberal. Luego el mejor amigo entra en un periodo de culpa religiosa y basta de paja porque está mal, porque Dios y esto y lo otro y lo otro. Y entonces se acaba la paja y él también se acaba la paja. Después el mejor amigo entra en un momento de conflictos con el padre, se empieza a pelear mucho con su padre porque era un padre muy castrador, un padre muy severo, ¿sí? Y entonces él, que tenía un padre bastante bueno y tranqui, que no era severo y que no le prohibía nada, igual él se empieza a pelear con su padre, como si fuera muy severo, aunque su padre no lo sea. Luego, el mejor amigo, los dos entran en una etapa ya adolescente, 13, 14 años, y al mejor amigo le empiezan a gustar las chicas. Y se empieza a enamorar de chicas. Y entonces él entra en la fase en que se empieza a enamorar de chicas. Lo que ocurre es que el mejor amigo se enamora de una chica. Y él, como no podía ser menos, se enamora ¿de quién? De la misma chica, por supuesto, como suele aparecer en esas épocas. Todos ustedes les habrá pasado que las dos amigas o los dos amigos se enamoran de el mismo chico, la misma chica o lo que sea. Bueno, acá él se enamora de la misma chica que de su mejor amigo. Con la diferencia, y ahí está el punto, de que la chica, en vez de darle bola al mejor amigo, como debía ser de acuerdo al guión imaginario, le da bola a él. Y él se encuentra entonces en el punto de confrontación con el deseo femenino. Se encuentra en el punto donde debe dar respuesta a cómo ser un hombre frente al deseo femenino, a cómo situarse en relación a la sexualidad.
en términos de la identificación fálica, en términos de los títulos en el bolsillo. O sea, es el momento donde, por confrontación con el deseo femenino, él debería poner en juego sus títulos fálicos. Esto va más allá, como por supuesto, de la cuestión del género, ¿sí? Se podría encontrar con otro chico que le gustó, que se enamoró del otro chico, el chico le da bola, y entonces él tiene que poner en juego sus títulos fálicos. Los títulos fálicos, en el sentido, por supuesto, no el pito, ya todo lo que vimos las clases pasadas, se trata del significante del deseo. Entonces, él tiene que poner en juego su deseo frente a la confrontación con una mujer, y en ese momento se produce el desencadenamiento de la psicosis. ¿Sí? Empieza a aparecer un periodo de perplejidad y después empieza a aparecer un periodo de delirio en relación a su padre. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cuál fue el problema? Que la chica le dio bola a él. Si la chica le hubiera dado bola al amigo, hubiera seguido todo muy bien. Porque él de pronto estuvo en un paso superior al del amigo y él tuvo que poner en juego algo que iba más allá de la identificación imaginaria, que eran sus títulos fálicos. Bueno, esos títulos fálicos no estaban inscriptos y la confrontación con el deseo femenino lo lleva a ir a buscar el nombre del padre, que no está inscripto, y ahí se produce el desencadenamiento. ¿Ok? Entonces, cuando decimos compensación imaginaria del Edipo ausente, estamos hablando de este punto. Él está compensado imaginariamente por la identificación con su mejor amigo. Profe, Pero, podría. pero en el momento de ese encuentro con una mujer, es el momento en el que se caen todas sus identificaciones imaginarias. Fíjense que, por ejemplo, Schreber pasó por todo esto. Se enganchó con una chica, estuvo con ella, después tuvo relaciones, después se casó, después esto, tuvo 40 años, no es que se desencadenó cuando la chica le dio bola. O sea, cada sujeto se identifica de distintos modos y tiene distintos modos de compensación imaginaria. Para Schreber, la compensación imaginaria no fue el mejor amigo, sino su mujer. Su mujer le decía cómo tenía que comportarse, etcétera, etcétera. Pero él pudo estar con una mujer, pudo tener relaciones, pudo hacer todo lo que se hace en una pareja, pero no se encontró con la confrontación del llamado al nombre del padre, sino hasta el momento en que a él lo nombraron presidente de la Suprema Corte. Ahí lo pusieron en un lugar de superioridad con respecto a todos los que hasta ahí habían sido sus maestros. O sea, de pronto es como que a vos te nombran, no sé, sos el superior de qué sé yo, de Shechman, sos el que le da las órdenes a Shechman y a todos los que vienen abajo de toda la cátedra de psicópata. Y te ponen en ese lugar a vos que todavía no tenés el saber para todo eso, pero te nombra, no sé, titular de la cátedra. Bueno, en ese punto, él se desencadena porque en ese punto algo se había transformado en el orden de aquellos a quienes él se había identificado, en un plano que no era el de su mujer, el de cómo ser un hombre frente a una mujer, sino en el plano de sus maestros, sus superiores, los que habían sido hasta ahí sus jefes, sus maestros, los que le enseñaban, etc. Él quedó arriba de todos ellos, entonces en ese punto se desencadena. O sea, todo lo que le había sostenido del yo ideal dado por su mujer ya no le sirve más. ¿Ok? Y se desencadena. Sí. ¿Quién iba a preguntar? ¿Vos, Daniela? Yo, sí. Este yo ideal puede ir cambiando entonces de persona, o sea, no necesariamente por. Exactamente. No Ok, es necesariamente siempre la misma persona. Puede perfecto. modificarse, puede ser durante un tiempo el mejor amigo, después cambiar a otro amigo, o después cambiar a, no sé, a su esposa, o puede cambiar lo que sea. ¿Ok? O sea, quizás El él se punto es, podría haber identificado a otro y que no pase nada, o no, porque en este caso exacto. igualmente era él, digamos, con esta chica. Sí, podría haber sido que se identifique, no sé, que la chica le empiece a funcionar como un guión imaginario, Claro, como la está mujer bien. de Schreber, ¿sí? O podría haber sido
un cambio, la cuestión es que haya una compensación imaginaria, que el sujeto pueda seguir mantenido en una identificación. ¿Ok? Gracias. Bueno, y entonces pasamos al tiempo 2. Profe, Bueno, y la última, sí. una consulta. Si yo tengo que relacionar esto con los momentos del objeto A o bien con la terminación de la metáfora paterna, la fórmula, quiere decir que yo no voy a, obviamente no voy a tener el A sobre menos pi, porque esa fórmula va a cambiar a hacer esto que usted explicó del yo al yo ideal o al ideal del yo o cualquiera. Exactamente. Ahí es donde... No va a pasar por el menos phi porque el phi no está inscrito. Entonces el A no puede pasar por el menos phi. El A queda como A, ¿sí? Y no pasa por el menos phi. El objeto también no va a existir. El objeto A sí va a existir, pero no va a pasar por el menos phi, porque no se articula con el menos phi. ¿Se entiende? Sí. O sea, yo puedo ser una psicótica y no darme cuenta nunca. ¿Por qué? Porque el objeto A es el que salió del Austosum, no es el que salió de la Verwerfung, ni de la Bellahum, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos ubicado que el Austosum es lo que nunca entra en lo simbólico, pero que no es que retorna como lo forcluido? El objeto A es el objeto A en sí mismo del lado del Austosum, pero que nunca pasa, nunca se articula con el menofí, nunca se articula con lo fálico. ¿Se entiende eso? Sí. Y Porque quedaría... no pasa por la metáfora paterna, porque el falo no está inscrito. Claro. Bueno, entonces, la tercera forma de identificación no es del yo ideal hacia el yo o del yo hacia el yo ideal, sino del yo hacia el ideal del yo. El ideal del yo puede ser el modo de estar identificado no a una persona, no a un A', a un semejante, sino a un ideal. Estar identificado a, no sé, al ideal de ser un argentino, de ser un rockero, de ser un cumbiero, de ser un macho, no sé qué, o de ser una feminista, o de ser una militante, o de ser lo que venga, a un ideal del yo. Y entonces me sostengo en la identificación, no sé, a la militancia peronista. Y yo soy una peronista y a mí nadie me toca porque soy una peronista y Bueno, y en ese punto de identificación al ideal del yo, me sostiene, me da un guión ser la militante peronista. Entonces yo me mantengo dentro de, no sé, mi identificación con Cristina o con lo que sea, y eso me construye mi ser a partir de esa identificación. Y esa identificación quizás me dura toda la vida o me dura hasta el momento en que se separa la psicosis. Segundo tiempo. Segundo tiempo es el tiempo de la prepsicosis. Tercer tiempo es el tiempo de la psicosis, propiamente dicha. Pero Lacan lo que dice es que los dos tiempos, el tiempo 2 y el tiempo 3, son los tiempos del desencadenamiento. Oh, carajo, no puedo borrar. Bueno, son los tiempos del desencadenamiento. Los dos forman parte del mismo proceso del desencadenamiento. ¿Está bien? La prepsicosis es el tiempo donde algo de esa compensación imaginaria falla, se rompe la compensación imaginaria, por ejemplo, cuando la chica le dio bola al adolescente de Catán, o por ejemplo, cuando a Schreber lo nombran presidente de la corte, se produce una ruptura del eje AA'. Vamos a escribirlo así. El eje AA' queda roto.
hay algo que se rompe en todas esas formas que habíamos ubicado del yo al yo ideal, del yo ideal al yo, del yo al ideal del yo, todas esas formas, alguna cosa pasa que eso se rompe. No importa, después veremos qué puede pasar, después ya lo veremos cuando volvamos a otro texto que es la cuestión preliminar. En la prepsicosis aparecen dos fenómenos. El fenómeno de la perplejidad y el fenómeno de los fenómenos de franja. La perplejidad ocurre inicialmente como el punto donde el sujeto se confronta con un agujero, se confronta con el tiempo donde debe dar respuesta. Por ejemplo, cuando se confronta con un agujero el adolescente de Catán, cuando la chica le da bola. ¿Qué debo hacer frente al deseo de una mujer? ¿Qué debo hacer como hombre? ¿Qué soy como hombre frente a esta chica? En términos fenoménicos, podría decir, bueno, ¿qué hago? No sé, es algo que pasa muy comúnmente en la adolescencia. Bueno, no sé, ¿cómo me levanto a esa chica? ¿Qué le digo? ¿Cómo soy piola? ¿No soy piola? ¿Soy medio pelotudo? ¿Digo chiste? ¿No digo chiste? La chica me dio bola, ¿qué hago? ¿Me la chapo? ¿No me la chapo? Etcétera. Todas esas cuestiones. Cojo con forro, sin forro, bueno, todas esas preguntas de cómo se coge, etcétera, etcétera, que se plantean en la adolescencia, todas esas preguntas se refieren a la dimensión de los títulos fálicos, ¿sí? Tanto un hombre con un partener o una mujer con un partener, etcétera, se resuelve por la vía del significante del deseo. Cuando un sujeto se confronta con que ese significante del deseo no está, hay un llamado al nombre del Padre que se produce en el punto donde el sujeto se encuentra con el agujero. Y ese agujero, el fenómeno que se produce es un fenómeno de perplejidad, del encuentro con que no hay respuesta. Llamo a los títulos fálicos y los títulos fálicos no responden. ¿Qué tengo que hacer como hombre frente a una mujer? Ni idea, perplejidad. Y es un tiempo que es un tiempo de de meterse para adentro, no me sale la palabra, pero es un tiempo de repliegue, donde el sujeto deslibidiniza parte de su realidad, se desconecta. Fenoménicamente muchas veces eso aparece como si fuera una depresión, como una entrada en un proceso de depresión, porque el sujeto se encierra o se queda en silencio, se calla. Ese tiempo puede ser largo o corto. Y Lacan da acá otro ejemplo de otro amigo, que no es el adolescente de Catán, pero lo que cuenta es otra historia de otro caso donde un sujeto tenía un mejor amigo. Vamos a pasar a otro caso, ya no estamos hablando del caso de Catán, sino de otro sujeto con su amigo. O sea que este sujeto también, como el adolescente de Catán, se había identificado con su mejor amigo, pero ocurre que su mejor amigo, en otra edad, ya no a los 13 como el adolescente de Catán, sino en una edad más larga, tipo 17, 18 años, el amigo tenía una novia y la novia queda embarazada. ¿Por qué? No sé, pinchó el forno, no sé qué le pasó, y la novia queda embarazada. Entonces este amigo, muy tempranamente, muy joven, a los 17 o 16, una cosa así, se va a vivir con la chica y la chica tiene a ese hijo. Entonces, lo que ocurre es que en el momento donde este amigo, el paciente, va a visitar a su amigo
que estaba con su niña que recién había nacido, va a conocer a la nena, como si te dicen, no sé, bueno, te nombro el padrino de mi nena. Bueno, venía a conocer a la nena, sí, dale, buenísimo, voy a conocer a tu nena. En el momento en que se encuentra con la niña, entra en un periodo de perplejidad, dice Lacan, que lo llevó 6 meses a quedar metido en la cama. O sea, parece una depresión. El tipo se encuentra con la niña, se encuentra con el punto donde su mejor amigo había sido padre, o sea, se encuentra con algo del llamado al nombre del padre, él, que es que hay que, así como el otro cuando la chica le dio bola es que hago como un hombre frente a una mujer, acá era, ¿qué hago como, qué debería hacer yo si fuera como un hombre, si tuviera un hijo, como mi amigo? En ese punto entra en un periodo de perplejidad, que es que se mete 6 meses en la cama y no sale de la cama. Uno podría decir, pero ¿qué te pasa? ¿Estás triste porque tu amigo, tu amigo tuvo una hija, porque tu amigo no te llama tanto, porque está todo el día con su hija? No había representación, no había ninguna idea. Era simplemente un periodo de perplejidad que le duró 6 meses. O sea, ese periodo puede durar 2 minutos o 6 meses, puede durar, según cada caso, puede durar distintas cosas. La perplejidad entonces es el punto del encuentro con el agujero. Él se encuentra con una pregunta, dice Lacan, todo sucede como si él se preguntara qué es, pero ni siquiera hay una continuación de la frase, ¿qué es qué? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser un padre? ¿Qué es? Bueno, él es un ¿qué es? Porque ni siquiera hay una significación de cuál es la pregunta. Ese es el periodo de la perplejidad, de la prepsicosis. O sea, fíjense que hasta acá no hay ni alucinación, ni delirio, ni nada. Solo hay un punto de confrontación con el agujero que es la perplejidad. Bueno, no llegamos a ver todo lo que teníamos que ver hoy. Lo vamos a continuar viendo en la próxima clase después de el próximo feriado, o sea, el primer miércoles de junio. Vamos a ver la continuación de este momento de prepsicosis y el momento de la psicosis. Vamos a continuar con la diacronía, ¿ok? Ya vamos media clase atrasada. Pero bueno, había muchas cosas para trabajar. Queda hasta acá. La próxima entonces veremos la media clase que nos falta más la clase que tenemos que ver la vez que viene. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo, profe, perdón, dijiste 2 fenómenos, Sí. perplejidad y ¿cuál más? Fenómenos de franja. El fenómeno de franja todavía no lo expliqué. Bien, Pero pero vamos a para ver anotarlo. que el fenómeno de franja es cuando aparece lo anideico, asensorial y neutro. Solamente les digo eso. ¿Qué es el fenómeno de franja? La aparición de la célula del fenómeno elemental. El fenómeno elemental mínimo, o sea, anideico, asensorial y neutro. O sea, el fenómeno de franja es la aparición del pequeño automatismo. Y vamos a ver que el tiempo de la psicosis es el gran automatismo. Es cuando aparece la alucinación y el delirio. ¿Está bien? Se lo digo así muy breve, pero la próxima lo vamos a desarrollar. ¿Alguna Bárbaro, pregunta? gracias. Profe, la perplejidad solamente se da en la psicosis. Como perplejidad o sea, un neurótico puede estar perplejo, pero de otro modo. La perplejidad como fenómeno de la psicosis es propio de este modo de la psicosis. ¿Sí? O sea, la perplejidad en la neurosis puede ser sorpresa, puede ser un momento de angustia, etc. Pero el punto Claro, se resuelve de otra forma, de digamos. vacío al estilo el emoticón ese del celular ese que se queda así, bueno, ese momento de perplejidad al tipo de Catán ese emoticón le duró 6 meses. Bueno, en otros puede ser más breve, pero como fenómeno propio de la psicosis es ese momento de pling, que uno se quedó de vacío ante el agujero. No hay respuesta posible. ¿Ok? Profe, el miércoles Muy que bien. viene también va a ser por Zoom o directamente no No, tenemos. el miércoles que viene no hay clase, hay feriado. O sea, hoy era un reemplazo, eran las 2 clases. O sea, hoy di lo que daba hoy y lo que
tenía que dar el miércoles que viene, 25 de mayo, que es feriado y no hay nada, ¿sí? Por eso se los di hoy. Pero no llegamos a dar todo lo que deberíamos haber dado el 25 de mayo, lo termino en la otra clase, ¿ok? Bueno, nos vemos y buen feriado. Gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Ah, y tienen ahora la clase algunos con Virginia. Chau, chau. Chao, profe. Gracias.